Más de un siglo después de que el buque transatlántico más famoso de la historia se deslizara bajo las gélidas aguas del Océano Atlántico Norte, el naufragio del gigante de la clase Olympic continúa ejerciendo una fascinación magnética y casi mística sobre la humanidad. Sin embargo, a pesar de las décadas de expediciones arriesgadas, los innumerables documentales de televisión y los profundos estudios académicos, gran parte de lo que creíamos saber sobre el final del barco se basaba en conjeturas, testimonios fragmentados y visiones parciales obtenidas en la penumbra del abismo. Esta situación ha cambiado drásticamente gracias a una hazaña tecnológica sin precedentes en la arqueología marina: el primer escaneo digital en tamaño real del Titanic. Esta herramienta monumental no es solo una imagen nítida, es una reconstrucción tridimensional que está reescribiendo la narrativa de aquella fatídica noche de abril del año 1912 y permitiendo que la ciencia finalmente tome el lugar de la especulación. Dale like al video y suscríbete. Ubicado a 3.800 metros de profundidad, el Titanic ha sido un gigante esquivo para la visión humana. Hasta hace muy poco tiempo, las cámaras y los sumergibles solo habían logrado captar fragmentos del barco en la oscuridad absoluta del fondo marino, ofreciendo una perspectiva extremadamente limitada de una estructura que mide casi 270 metros de largo. El nuevo proyecto, llevado a cabo por las empresas Magellan Limitada y Atlantic Productions, ha logrado lo que antes parecía una fantasía de ciencia ficción: drenar el océano de forma virtual para revelar el cadáver de acero en su totalidad y con una claridad absoluta. El proceso para obtener estas imágenes fue una labor titánica en sí misma, que requirió una precisión milimétrica en un entorno hostil. Durante el verano del año 2022, un equipo de especialistas utilizó sumergibles controlados remotamente para mapear cada centímetro del sitio del naufragio. No fue una tarea sencilla en absoluto. Gerhard Seifert, perteneciente a la empresa Magellan y director de la expedición, describió el proyecto como el mayor desafío de escaneo submarino jamás emprendido por el hombre. Las dificultades fueron extremas debido a la ubicación del barco. A casi 4.000 metros bajo la superficie, la presión del agua es aplastante y las corrientes marinas pueden desviar incluso el equipo más sofisticado y pesado. Además, existían regulaciones éticas y legales muy estrictas. Por respeto a las 1.500 personas que perdieron la vida y para preservar la integridad del sitio histórico, el equipo tenía estrictamente prohibido tocar cualquier parte de los restos o alterar el sedimento. Para lograr la reconstrucción total, se tomaron más de 700.000 imágenes desde todos los ángulos posibles, capturadas a lo largo de más de 200 horas de exploración continua. Este volumen de datos masivo permitió crear una visualización única en 3 dimensiones de toda la embarcación. El nivel de detalle es tan asombroso que permite observar elementos minúsculos que antes eran invisibles, como el número de serie grabado en una de las enormes hélices de bronce, algo que permanecía oculto para el ojo humano desde hace más de 110 años. El escaneo digital revela una imagen cruda y detallada del estado actual del buque, mostrando que el Titanic yace en 2 secciones principales, las cuales están separadas por aproximadamente 800 metros de distancia. La proa, que sigue siendo instantáneamente identificable a pesar del paso del tiempo y de estar cubierta de estalactitas de óxido, mantiene la elegancia de sus líneas originales. En la cubierta, el escaneo muestra un vacío imponente en el lugar donde antes se encontraba la gran escalera, aquel símbolo máximo del lujo de la época eduardiana que ha sido inmortalizado en el cine. Esta sección del barco parece haber cortado el agua con fuerza y haberse posado en el lecho marino con una dignidad melancólica. En contraste absoluto, la sección de la popa es un enredo violento y caótico de metal retorcido. Mientras que la proa descendió de forma más hidrodinámica, la popa sufrió daños estructurales masivos durante el hundimiento. Las imágenes tridimensionales revelan cómo esta sección se desmoronó y se enterró en el lodo, como un tirabuzón mientras caía a gran velocidad hacia el fondo. Es un testimonio visual devastador de la violencia física que experimentó el barco al romperse en la superficie y ser succionado por el abismo. Rodeando ambas partes principales, el escaneo ha cartografiado una vasta área de desechos que se extiende por kilómetros. Es en este campo de escombros donde la escala humana de la tragedia se vuelve más
más palpable y conmovedora. Entre el lodo y el metal deformado, los investigadores han identificado artículos ornamentales, de metal forjado, estatuas que alguna vez decoraron los salones de primera clase y botellas de champán que sorprendentemente aún conservan sus corchos puestos. Pero lo más impactante son los artículos personales, incluyendo decenas de zapatos esparcidos sobre el sedimento, que sirven como un recordatorio silencioso y doloroso de las almas que se perdieron en el desastre. Comenta, comparte y dale like al video. Para los historiadores y científicos especializados, este modelo digital representa un cambio de paradigma fundamental. Parks Stephenson, un investigador que ha dedicado años al estudio del Titanic, confesó haber quedado estupefacto al ver los resultados por primera vez. Según sus palabras, este es uno de los primeros pasos cruciales para llevar la historia del Titanic hacia una investigación basada puramente en evidencia física y no en mitos o teorías infundadas. Una de las mayores incógnitas que este escaneo podría resolver definitivamente es la naturaleza exacta de la colisión con el iceberg. Aunque la cultura popular ha consolidado la idea de que el Titanic simplemente rozó el hielo por el costado de estribor, Stephenson sugiere que el nuevo nivel de detalle permitirá cuestionar esta versión. Existe la posibilidad de que el barco se haya encallado en una parte sumergida del iceberg, o que el daño haya sido mucho más extenso de lo que se creía originalmente. El análisis de las deformaciones en el casco, que ahora son visibles sin la distorsión del agua o la falta de luz, proporcionará las respuestas definitivas. Asimismo, el estudio detallado de la popa permitirá a los ingenieros navales modernos entender mejor la mecánica del hundimiento y cómo las fuerzas estructurales destruyeron el barco mientras se sumergía. El escaneo funciona como una autopsia digital de una máquina colosal. La importancia de este trabajo es también una cuestión de urgencia biológica y química. El mar está reclamando lo que queda del Titanic a una velocidad alarmante. Los microbios y las bacterias que se alimentan del hierro están consumiendo el acero de manera acelerada, provocando que secciones enteras del barco se desintegren cada año. Los historiadores son conscientes de que el tiempo se agota para documentar el sitio. En unas pocas décadas, es muy probable que el Titanic colapse sobre sí mismo, convirtiéndose en una mancha de óxido irreconocible en la llanura abisal. Por ello, este escaneo digital no es solo una herramienta de estudio momentánea, es un archivo eterno. Al congelar el naufragio en el tiempo, permite que las futuras generaciones de investigadores puedan seguir explorando el barco incluso cuando la estructura física haya desaparecido por completo. Las nuevas imágenes proporcionadas por la British Broadcasting Corporation y el trabajo de la empresa Magellan han transformado nuestra percepción de una tragedia que creíamos conocer de memoria. El Titanic ya no es solo una serie de fotografías borrosas tomadas por cámaras de baja resolución o una leyenda cinematográfica. Es ahora un objeto digital detallado que podemos observar en su contexto y perspectivas reales. Este avance no solo busca satisfacer la curiosidad científica o el morbo histórico, sino también honrar la memoria de quienes perecieron en la tragedia. Al revelar la verdad técnica sobre su final, le devolvemos al Titanic una parte de su historia que el océano intentó borrar durante más de un siglo. El gigante dormido ha sido despertado por la tecnología del siglo XXI y finalmente está listo para revelar sus últimos y más profundos secretos a un mundo que todavía se niega a olvidarlo. Resulta fundamental entender que este mapeo no solo captura el hierro, sino la esencia de una época. Cada remache visible en el escaneo cuenta la historia de los trabajadores de los astilleros de Belfast, que construyeron lo que creían que era una obra insumergible. La precisión con la que se ha recreado el agujero de la Gran Escalera permite a los expertos imaginar con exactitud el flujo del agua durante los últimos minutos, lo que ayuda a reconstruir el pánico y la cronología del desastre. Los datos recopilados por Magellan y Atlantic Productions servirán como la base de datos más completa jamás creada sobre un naufragio, permitiendo simulaciones computarizadas que antes eran imposibles de realizar con precisión. La comunidad científica internacional ha recibido estos hallazgos con un entusiasmo renovado. Nunca antes se había tenido una visión tan clara de una caldera del Titanic descansando en el fondo del mar, o de la disposición exacta de los motores alternativos que alguna vez impulsaron al barco a través del océano. Estos detalles técnicos son cruciales para entender el funcionamiento de la ingeniería de principios del siglo XX. Además, el campo de escombros revela cómo se distribuyeron las cargas al momento de la ruptura,
proporcionando pistas sobre la integridad del acero utilizado en la construcción, un tema que ha sido objeto de debate durante décadas entre los expertos en metalurgia. La conservación digital del Titanic marca un hito en la forma en que interactuamos con nuestro pasado sumergido. A diferencia de las expediciones anteriores, que solo traían imágenes granuladas y luces amarillentas, este escaneo ofrece una luz blanca y uniforme, que permite ver la textura del lodo y la corrosión del metal con una nitidez quirúrgica. Es, en esencia, un mapa del dolor y del ingenio humano. A medida que los restos físicos continúen su declive inevitable hacia la desintegración total, este modelo tridimensional se convertirá en el único testimonio veraz de lo que alguna vez fue el mayor orgullo de la White Star Line. El impacto cultural de estas nuevas imágenes también es significativo. El Titanic ha pasado de ser un recuerdo borroso a una estructura tangible que puede ser analizada centímetro a centímetro. La posibilidad de ver el barco sin el agua que lo rodea elimina la barrera psicológica de la profundidad, acercando el desastre a nuestra realidad cotidiana. Al mirar estas imágenes, uno no puede evitar sentir la inmensidad del barco y la pequeñez de la existencia humana frente a las fuerzas de la naturaleza. El proyecto ha demostrado que, aunque el Titanic esté hundido a miles de metros, su historia sigue saliendo a la superficie, impulsada por nuestra incansable búsqueda de la verdad y nuestra profunda conexión emocional con el pasado. En conclusión, el trabajo realizado por Magellan y Atlantic Productions, difundido ampliamente por la British Broadcasting Corporation Mundo, representa el cierre de un capítulo de misterio y el comienzo de una era de conocimiento basado en datos. El Titanic, congelado en este escaneo digital, ya no pertenece solo al fondo del mar, sino al patrimonio informativo de toda la humanidad. Las preguntas básicas sobre el choque contra el iceberg, la mecánica de la fractura del casco y el destino final de las secciones del barco están más cerca de ser respondidas que nunca. En el silencio de las profundidades, el Titanic ha hablado a través de los bits y los píxeles, dejando un legado que perdurará mucho más allá de lo que el hierro y el acero puedan resistir. Recuerda suscribirte y darle like al video. Hasta la próxima.